SER Podcast. Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina. Ahí lo dejo. Que me voy a la 1. Después del telediario no se me acueste. Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. A mí no me vuelvas a llamar loca nunca. No te he dicho loca, Ama. He dicho que necesitas ayuda psicológica. Yo ya tengo psicóloga. ¿Por qué no me crees? Porque estaba ahí. ¿Cómo vas a estar ahí? Para mí la obra es una mierda. Tú eres un funcionario con responsabilidad. Si no te gusta lo que hay, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí nadie es imprescindible. La putísima madre. La ventana de la televisión con Mariola Cubells. Mariola Cubells, que como es una impaciente, se ha colado hace un ratito ya en los estudios de Radio Barcelona con la tropa de Todo por la Radio, con parte de la tropa. Mariola, buenas tardes, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estaba callada escuchándoles pero y yo te de risa. Yo te oía reír, Sí, es que es imposible, Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Y el concurso del desafío de Iturriaga espectacular. Total. Casi en todo, estado de gracia. Casi todo nos sigue conduciendo todavía a Eurovisión. Qué buena conversación tuvimos ayer en la ventana, por cierto. Exactamente. Mira, no repetiremos argumentos, no. Pero ya que estamos en la ventana de la tele, oye, comentar que, bueno, la espantada temporal que ha hecho Melody, cómo afectó ayer, por ejemplo, a la revuelta. A la revuelta. Y cómo Broncano y compañía tuvieron que improvisar y buscar sobre la marcha un invitado. Y se encontraron con un actor, con el pobre Manolo Solo. Y mira, estaban ahí todos, más o menos. Vamos a decir, iba a venir Melody. Estaba. Sí. Claro. A ver, dependía que viniera. Lógicamente iba a venir. Dependía que viniera de unos puntos y al final esos puntos. No, pero en teoría no, iba a venir Melody. Venido. Por una vez de Televisión Española estaba eso acordado desde hace 2 meses, claro. Se ha enfadado. No sabes, es que todavía no sabemos, porque lo ha dicho, ¿no? Lo ha visto antes que se ha enfadado, no sabemos por qué. Hay que recontar los votos y luego. Se ha visto involucrado en un conflicto internacional y no sabe cómo. Sí, no sabe por qué. Bueno, se ha enfadado y entonces, bueno, pues hoy estamos muy agradecidos. Es que me sabe mal porque justo ha habido otros días, ya la gente sabe que somos un poco, a veces vamos a última hora con los invitados, pero justo hoy Melody estaba hecho desde hace 2 meses, claro. Sí. Te vamos a dar el premio. Ha invitado al invitado más facilón. Bueno, al revés. Ha invitado que nos ha honrado aquí con su presencia más tarde, creo que en la historia del programa. Así que te lo agradezco mucho, que hayas venido porque. Gracias. Aparte de la biografía y tal, ¿ha preparado todas estas preguntas? Quiero reconocer y pedirle un aplauso para Elena Pozuelo, que todos los días. Gracias, Elena. No está mal esto, ¿eh? Porque dice, Manolo es el único diminutivo que es más largo que el nombre original. ¿Diminutivo? Sí, como de Manuel Manolo, ¿no? Como... No. ¿Apócope? ¿Diminutivo? ¿Apócope? Diminutivo sería Manolito, ¿no? Manolo Manolito. Apelativo Manolo solo no disminuye nada. O sea, Manolo no es diminutivo de Manuel. ¿Apócope? Apócope. Es el teatro del absurdo, ¿eh? Pero fue un momento sensacional. Tenía razón en que Manolo no es un diminutivo. No, de claro que no, pero estuvo muy bien, la verdad. Estuvo bien, yo creo que lo de Melody fue una gran putada. Todos sabemos lo que es que tengas a un invitado y que de pronto te dé plantón sin un motivo de peso. Es así, pero mira, cuando te topas con dificultades imprevistas, hay que saber improvisar. Y de esto, de improvisar, sabe muchísimo nuestro invitado de esta tarde, que tiene un consultorio donde aparecen preguntas de todos los colores y respuestas para todos los gustos. ¿Qué hago si estoy enamorada de mi profesor, está casado y tiene hijos? Saludos desde Madrid. Olvídate del tema ya. O sea, ya. Adulterio, que en mi época era feísimo. No es mi época, esta es mi época también. Ya está bien de viejos diciendo en mi época. Estamos vivos todavía, ¿no? Yo ya estoy viejo, pero es mi época. O sea, es mi época. En mi época era feísimo el adulterio. Y ahora también, porque si no, ¿a qué vienen tantas canciones de Shakira? Shakira puede hacer lo que quiera, porque está empoderada y a tope con Shakira. Pero, a mi modo de ver, está retransmitiendo ya su vida casi a tiempo real. No pasa nada, pero te vas a encontrar un día con una canción de Shakira que es
pues lo que le pasa esa mañana, ¿sabes? No sé si darme una ducha o darme un baño, no lo sé. Yo creo que es mejor ducha porque el baño es más pesado. Entonces saldré a la calle y el pelo Berto Romero, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Apócope es supresión de algún sonido al final de un vocablo. Lo está mirando en Google, ¿eh? Como en primer, en lugar de primero, primer. Isaías se va a poner las botas con este fragmento, de verdad. Isaías tiene un audio para mañana. ¿Cuándo sale el viernes? Sí, el viernes. La unidad de vigilancia lingüística. Es el viernes. La vigilancia, el mejor audio de esta semana y del año se produjo ayer. Ya lo tiene pendiente Isaías. Bueno, segunda temporada del consultorio de Berto, cada lunes a las 10 en Movistar Plus, la 9 en Canarias. Bueno, y a ti lo de cantar es que, bueno, ya lo sabemos de Nadie Sabe Nada, que te mola mucho, que tienes ahí una querencia, como una retirada, porque... Es que eres tan buena persona, Carlos, porque llamarle cantar a eso que se ha escuchado en el anterior corte... todo es cantar. Luego era se puede un gato, decir, como un gato tirado contra una pared de aluminio. No, porque una cosa es afinar y otra cosa es cantar. Pero bueno, cantar sí cantas. Sí, yo siempre he afinado bastante, igual creo que un 85% de las notas caen en su sitio, bueno, pues y eso a un cómico siempre es... Al cómico se le celebra mucho cualquier cosa que haga medianamente bien. Escucha, pero anoche estuviste con Eva Soriano de invitada, porque además esto lo vamos a comentar. Y hablamos de este tema. Exacto. Bueno, hablasteis de ese tema y cantasteis, perdona. Venga, vamos con la cumbia del Caballero Oscuro. Buenísimo. ¡Dámelo! Buenísimo. No, palmas no, que me despisto. No me gustan las palmas. No. Palmas no, por favor. ¿Quién se esconde en la sombra? Dime quién. Los malos no van a la compra. ¿Por qué? Batman te va a partir la boca. Está puto oído de la olla, cacaca. Tenía un hombre de negocio, de noche Robin es su socio. Si no llego, no lo veis, que no llego. Es un hombre disfrazado. Hay un psicópata suelto, por ahí fuera. Ay, ¿por qué me habéis traído? Pero es divertidísimo, Berto. Sí, es divertido. Y es cantar también. O sea, uno puede cantar para divertirse y para divertir a los demás. Yo es que empecé cantando. ¿Qué dices? ¿Sí? Hasta no sabía. Vamos a ver, te hemos entrevistado 800 veces y es la primera vez que nos lo dices. Pues a ver si... reflexionar sobre qué tipo de entrevista me habéis hecho. Ya está. Yo empecé en mi pueblo, en Cardona, que es un pueblo que tiene una gran tradición de músicos desde toda la historia de mi pueblo. No te sabría decir por qué, pero siempre han habido músicos y bandas de música y etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo me subí por primera vez a un escenario en mi pueblo, lo que hacíamos era música. Con un grupo de amigos y hacíamos versiones ¿Alguien tocaba algo? Sí, claro. Yo cantaba, entonces unos tocaban, pues unos la guitarra, otros teclados, ¿sabes? Instrumentos. Instrumentos, sí. O sea, es un grupito, una bandita. Sí, entonces... a mí me ocurría que en las presentaciones de las canciones me iba alargando cada vez más. Ya. Y metía guasas entre las canciones. Y resulta que me divertía más presentando las canciones que interpretándolas. Claro. Entonces luego lo que hicimos con un primo mío con el que empezamos a subirnos al escenario a hacer comedia fue cambiamos la polaridad. O sea, en lugar de cantar más y presentar menos, hablábamos más, pero seguíamos cantando. Y yo eso lo he mantenido siempre. En mis espectáculos canto, a la que puedo canto, pero es verdad que cada vez menos. Se me está retirando como el pelo. Se me cae lo de cantar. ¿Cuál era tu hit parade de versiones por aquel entonces? Buah, no para que lo hagas ahora, hombre, pero ¿cuál? No voy a cantar nada. No, que no por eso, pero ¿qué canciones? Canción? O sea, ¿qué hit parade tenías ahí entonces? Es que ahora me siento muy mal, me da mucha vergüenza. Pues bueno, acabas de cumplir 50, tampoco, no sé, recuerda, por aquella época, ¿no? Mira, hacíamos versiones de Jean-Michel Jarre, porque no llevaba... Pero si este no cantaba, ¿no? Pues ya he dicho que me daba vergüenza, Carla. De Jean-Michel Jarre. Claro, sí. Oxygen, sí, por ejemplo. De Pink Floyd. Era para sintonías de informativos la música de Jean-Michel Jarre. Para música de programas de misterio. Sí, también. También. Pink Luego Floyd. Hacemos canciones propias que entonces ya cantaba la letra que habíamos como las nosotros. Tuyas de tus espectáculos. Por ejemplo, Beth, la inmortal cantante Beth. Sí, la de Operación Triunfo, sí. En el primer disco de Beth una canción es mía, la letra, que se llama Eclipse. Sí, si buscas el libreto del disco, si alguien tiene el libreto del disco, que todavía existe. ¿Cómo se llama? Eclipse. Pone A. Romero, ese A. Romero soy yo.
Pero bueno, qué descubrimiento, Carles. Sí, total. Pero bueno, que a ver. O sea, que también eres letrista. Hijo No, mío, que de, no de eres una canción, de una. Bueno, letrista. Bueno, sí. Bueno, escúchanos. Oye, ya que estás, perdona Mariola, consultorio. como has sacado lo de que es letrista, ¿y tú la relación con los guiones? Porque hemos alabado tu capacidad de improvisación, que la conocemos y tal, pero tú, cuando tienes un guión, ¿qué haces con él? ¿Lo ignoras? ¿Intentas seguirlo? ¿Creas sobre el guión? ¿Qué haces? Por curiosidad, ¿eh? Es que me crea una gran disonancia a mí que me consideren un gran improvisador, porque yo siempre me he considerado todo lo contrario, un tío de guión rigidísimo. Yo empecé en la radio haciendo programas de guión tan cerrado que no me podía salir del guión, porque hacíamos como, con todo el respeto, como hace Ortega, imitábamos a Ortega casi. Hablando Antes de que Ortega existiera. No, existía Ortega. Ah, vale, después de Ortega. Ortega ya estaba en activo, nosotros lo admirábamos profundamente con El Cansancio, con el grupo con el que hemos hecho siempre la radio, y estábamos en Radio 4, en Radio Nacional. Sí. Y hacíamos programas que todo el rato estábamos hablando con nuestras propias voces modificadas, etcétera, no nos podíamos mover ni una coma. Y cuando yo entré a currar con Andreu, yo llegaba a mis guiones blindados, que no lo imagináis. Así, ¿eh? Sí, yo lo leía todo en la pantalla y tal, y el cabrón de Andreu, a la que me veía leyendo, me metía un palo en la rueda siempre. Claro. Hombre, ha entrado una moja en el plató, ese de ahí se ha reído, y me sacaba. Y a mí me ponía muy nervioso. Yo creo que eso se notaba y era más gracioso aún porque me sacaba del guión. Y él me fue enseñando también lo bonito de improvisar, porque es verdad que yo, si no hubiera conocido a Andreu, sería un cómico mucho más rígido, mucho más inflexible de lo que soy. Andreu acredita experiencia en este tipo de putadas, como las que te decía a ti. Yo he contado alguna vez que cuando trabajábamos juntos en Radio Reus, un día a las 2:30, sonando la sintonía del informativo local, que tenía entonces una gran reputación en la ciudad y escuchaba a todo el mundo, a las 2:30, cuando Josep María Girona iba a empezar a hablar, le cogió todos los guiones y los rompió. ¿Qué dices? Sí. Eso lo hizo Andreu Buenafuente en Radio Reus. ¿Por qué? Nunca lo he averiguado. No es que estuvieran peleados, ni nada, simplemente decidió que en ese momento que no había guión. Pero era un informativo, quiero decir, en fin, que no, ¿sabes? Ya está, ahí lo dejo. Yo de él he aprendido eso, el disfrutar del claro. Del show. Pero si el sábado pasado, red, ¿no? si el sábado pasado y maravilloso. nadie sabe nada, una de las cartas que llegan que sacáis de la urna, alguien dice: Andreu siempre presume mucho de su fuerza física. En un combate con Batman, ¿quién ganaría? Y Andreu dice: pues claro. Bueno, a partir de ahí, para quien no lo haya escuchado, Berto Romero le somete a una prueba continuada sobre nombres de superhéroes a ver cómo los derrotaría. Superman, no sé qué, Capitán América, pues el escudo lo han hecho los chinos. Ant, pisotón y tal. Claro. Eso es una delicia escucharlo y verlo en el caso de la tele, claro. Eso fue, sí, la verdad eso fue es que fantástico. En este camino de aprendizaje de tantos años de comedia, que al final uno va aprendiendo cosas, yo de lo que más he aprendido con Andreu es precisamente a disfrutar, y en la improvisación se consigue mucho, pero la improvisación lleva detrás eso mucho curro. Sí, porque mira, en lo del consultorio de Berto hay que decir, porque además a mí me parece que hay que siempre poner destacar el trabajo de los guionistas. Sí, señora. El consultorio de Berto tiene unos guionistas detrás que filtran, que te ayudan, ¿no, Berto? Y mira, es muy interesante hoy la entrevista que me estés haciendo, la verdad. Me interesa este tema. No, lo digo en serio, no estoy bromeando. Lo digo en serio porque si no, parece que sea solo Berto. Ya sabes que nosotros te queremos mucho, pero yo siempre quiero destacar que hay un equipo detrás, de personas muy talentosas. Pues es que precisamente el viaje que he hecho yo en estas 2 temporadas del consultorio, para mí ha sido bastante... a ver, no te voy a decir iluminador, alguna palabra así bestia, pero sí que he aprendido algo después de tantos años. La primera temporada del consultorio, yo acabé contento, pero relativamente contento. Porque ¿Por qué? Me pareció que había quedado excesivamente rígido. Porque me salió de nuevo ese fondo mío de currar mucho, ¿no? Vamos a currar mucho los guiones, y entré en una espiral de excesivo trabajo. Incluso ensayé todos los programas previamente en unos ensayos con público, y cuando el material llegó a la grabación estaba un pelín demasiado frío, demasiado muerto. Se veía todo excesivamente memorizado, se veía el texto y me quedé un poco aquella sensación de, bueno, ha estado bien, pero... Y entonces en esta segunda hemos hecho un ejercicio muy bonito de preparar las consultas igual,
los guionistas las trabajan, las preparan, me ofrecen el material, pero yo también me dejo llevar. Lo primero que se me ocurre a mí ante la pregunta le doy prioridad porque es lo que me va a salir natural, luego recojo lo que han escrito ellos y también me he dejado llevar en las grabaciones a improvisar un poco. Y entonces la mezcla esta vez yo creo que ha quedado muy porque bien. además los invitados, los colegas a los que traes al consultorio también ayudan en esto. De hecho, el primer episodio de esta temporada invitaste a Andreu y claro, salía lo que salió. Por ejemplo, uno había salido el tema, que es un tema interesante, lo de heredar la ropa de los primos. En cambio, la ropa interior funciona como si tocas la cría de un gato, que la gata lo rechaza. Sí. Si el genital toca la tela. Ah, sí. Esa es una ley no escrita que es así, sí. Ya es raro que te pruebes tú bragas y calzoncillos en las tiendas. Es que no se prueban. Pero si te diera el caso, te dice encima de la suya. No, es que... Claro. Que tampoco es una garantía de higiene. Ya. Porque ¿cómo llevarás tú eso? Claro, porque eso es como aquellas espumillas que habían en correos para los... Correcto. El asco que me dio esa frase. Sí. Estaba empapado, ¿no? La espumilla empapada, ¿no? Pues eso es un ejemplo de... funciona igual, cuando una braga sale de... Dale, Berto, un ejemplo de... Que es un ejemplo de... que hay un guión y de trabajo sobre eso... híbrido, ¿no? Porque el chiste de la mamá gato y tal viene de guión, yo lo he memorizado, me acuerdo del chiste y tal, y luego me dejo llevar. Eso lleva a Andreu a otra cosa y yo... Y lo que suelta Andreu a mí me lleva a otra. Pero siempre vamos volviendo al guión y vamos surfeando por ahí. Bueno, pero fíjate que nosotros siempre tenemos la sensación de que tú haces, ya te lo he dicho muchas veces, lo que te da la gana ya en la tele. No hay nada que te... O sea, no te he visto hacer ningún proyecto en el que realmente no creyeras. No sé si estoy en lo cierto. Últimamente sí, ¿Tú por suerte. Tienes... Últimamente no, hace mucho ya. Hace un poco, sí. Hace un poco, sí. Claro, eso tú, ¿cómo ese privilegio lo tienes claro, lo asumes, lo disfrutas? Sí, yo tengo claro que es el mayor privilegio posible en esta profesión es poder decir que no a cosas. Claro. Y eso eso se consigue cuando tienes libertad de decisión, que básicamente es libertad económica, ¿no? Ya tienes el dinero que necesitas. Sí, pero esto hay que decirlo más, Berto, esto hay que decirlo más. Sí, bueno, sí, pues, porque la gente se cree claro, que tal, porque no. O sea, a veces cuando te hacen preguntas del tipo, a los actores o a los cómicos o a cualquiera que se dedica a algo, como si controlaran a veces su carrera, ¿no? ¿Por qué has hecho esto y tal? Pues a veces lo tienes que hacer porque tienes que comer y tienes que trabajar y tienes que decir que sí a cosas y no tienes más oportunidad que hacerlas. Y yo, por suerte, desde hace unos años ya he podido decir que no. Y eso es un tópico, pero es verdad que uno está, de lo que más orgulloso está es de los noes que da. Y no siempre puedes hacer lo que quieres, ¿eh? Te tienen que poder ofrecer el espacio o que te compren el programa o lo que sea que tú quieras hacer, pero joder, yo estoy... De lo que más orgulloso estoy es de eso. A mí el consultorio me parece un proyecto fantástico y además va a seguir creciendo con el tiempo, a medida lo vayas haciendo. Tienes razón con lo que has dicho. De primera temporada no es que estuviera mal, pero que esta está mejor. Se puede decir como se quiera, ¿no? Yo por lo que he visto, ¿eh? Tampoco, bueno, hemos hecho un ejercicio de intentar no traicionar lo que teníamos, pero abrirlo un poco, ¿no? Sí. Entonces lo de meter más gente, claro, ¿no? Que vayan viniendo amigos y amigas, yo creo que le ha sentado muy bien. Muy bien. Improvisar un poco con el público sin llegar a la esclavitud esta de la improvisación en la que estamos instalados, un tanto por ciento muy elevado de los cómicos, que a mí tampoco me gusta demasiado, ¿no? Porque se llega a una cierta esclavitud en la que el público está todo el rato presente, dirigiendo A mí me gusta que haya un poco de las dos cosas, ¿no? Porque si no tampoco te puedes expresar tú. Pero bueno, mezcla. Y luego, Francino, hay ahora esa colaboración que tiene en el programa que yo destaco mucho, El Futuro Imperfecto, con Buenafuente. Eso no se puede valorar porque he hecho una solo. Entonces, bueno, no, digo que vas a estar más. Necesitamos por lo menos 3, Mariola, para ver si va para arriba o para abajo. Aparte de Raúl Cimas y tú. Oye, Raúl Cimas, perdona, pero el momento en el que la pregunta era cómo decirle a los compañeros de trabajo que huelen fuerte. Que yo de olores sé mucho. Mi amigo, Anthony Hawkins. ¿Amigo tuyo? Sí. ¿Ah? Pero no, le decimos, es un amigo, se llama Blas, pero... Vale. Le decimos Anthony Hawkins porque le huele la boca a cordero.
Y es... Espera, que aquí hay. Espera que la cosa sigue. No. Ya está. No. Me lo cuentas luego. Vale. No, es una derrota. No, ya se me ha Pero lo ha olvidado. entendido todo el mundo. Y nada. Bueno, que en cualquier caso... Es que no lo Os cuento lo que ha pasado. Es el programa, quieras que no, está uno como nervioso del programa, estoy intentando controlar todo, bueno, los tempos, no sé qué. Ya lo veo. Y él... A ver, déjame hablar. Espera. He entendido, o sea, tú has dicho Anthony Hopkins, pero yo, por lo que sea, he entendido Stephen Hawking. Me he quedado con Stephen Hawking. Entonces dicen, Cordero. Stephen Hawking porque le huele la boca a cordero. Y yo... Bueno. ¿Sabes el meme de la pizarra de una mente prodigiosa? Esto, Es que ya no doy una, digo Stephen Hawking, mente prodigiosa. Ahí ya estoy, ya he caído como el queso por la... ¿Se acuerdan cuando tiran un queso por una ladera? Y van todos los muchachos detrás. Sí. Pues graciosísimo. Es que Raúl, yo creo Es que con Raúl es imposible. Raúl imposible. es quizá la persona viva que más risa me hace Sí. en el mundo. O sea, Andreu es otra, Sí. pero lo de Raúl es que es increíble. Porque O sea, no se adorna nada. Es simplemente el plum. ¿Ya está? Y además es un sádico. Cuando se da cuenta de que te está haciendo gracia, aprieta hasta... A él le gustaría verte morir de risa. Bueno, hubo un momentazo televisivo el otro día en Futuro Imperfecto contigo y con Andreu imitando los dos a Raúl Cimas. Porque Raúl es de las Impagable, pocas Francina, personas impagable. que Exacto. yo sé imitar. ¿Te De he las contado pocas. cuando estuve en La Ventana? Mira, yo la primera vez que conocí a Raúl, yo no lo había visto nunca. O sea, yo lo admiraba porque seguía a los chanantes y me hacía muchísima gracia, pero lo conocí como muy tarde ya. Fue en un festival de estos de comedia que hacía que organizaba el Terrat en Sí, en San Feliu de el Guíxols, Singlot. sí, fantástico. Y Singlot se llamaba. Singlot. Y entonces yo lo conozco y estoy allí con mi mujer, con Marta, y hola Raúl, me presento, estoy ahí hablando y él muy educado, ¿sí? Estamos ahí hablando y de repente llevamos 10, 15 minutos hablando y Marta dice voy a buscar una cerveza. Y se va a Marta y cuando nos quedamos solos nos acabamos de conocer. O sea, yo no teníamos nada de confianza. Se me queda mirando muy serio todo lo grande que es y dice, pues suerte que se ha ido, porque menuda pesada la tía esta, ¿eh? y yo hago... y él ya se empieza a reír. Y es maravilloso. Oye, es Berto, muy gracioso. ¿Cómo se llama la canción que escribiste? ¿Eclipse? Eclipse. La vamos a poner. Ah, pero bueno, por suerte la canta, a ver. Mira. El sol sigue a la luna sigue al sol, y no se encuentran nunca, igual que tú y que yo. La noche sigue al día, como el frío sigue al calor. Yo soy tras tu nuca y tú tras mi corazón, dando vueltas en un círculo cerrado, dibujando un cero, buscando sin encontrarnos, sin sentido en una noria de mirados, dibujado un cero, no te puedo dar la mano. Hay un eclipse de ti en mi luna, hay un eclipse de ti, hay un eclipse de ti en mi luna, hay un eclipse de ti. Estamos en La Ventana de la Tele con Mariola Cubells, con Berto Romero. Regresamos en 4 minutos. La Ventana, en Ser Podcast. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on.
Faltan 20 minutos para las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Seguimos en Tiempo de la Ventana de la Tele con Mariola Cubells y Berto Romero. Hoy hablando de la segunda temporada y demás cosas, pero hablando de la segunda temporada del consultorio de Berto. Yo he visto algunas referencias, más de una y más de dos, al tema de la edad en el consultorio. Mira, esta canción que suena tiene 50 años, como tú. Sí, bueno, hace 50 años murió Franco, se publicó Bohemian Rhapsody, bueno, pasó una serie de cosas, ¿no? Yo no sé si esas referencias a la edad, y eso que decías el otro día en una entrevista que te leí, que tienes una cierta obsesión por actualizarte, por no quedarte en la nostalgia, no sé si impregna de alguna manera tu trabajo también, el trabajo de un cómico en este caso, Berto. Pues qué pregunta te he hecho, ¿eh? Sí, qué planteamiento. Me he dado cuenta. A la altura de Francino. A la altura de Francino, coño, claro. Me he dado cuenta mientras iba hablando. Claro. Hoy sí que me estáis haciendo una entrevista como Dios manda. Va, responde. Ahora estate tú también a la altura. A mí ese tema me ha interesado siempre porque yo creo que la comedia es lo que más rápido se desactualiza o se distancia del momento en el que se produce. Es lo que peor envejece, porque siempre está muy conectada al momento y en que se produce, y fíjate que revisar cualquier comedia es siempre un poco dramático. No todas se aguantan igual. No verdad. Todas se aguantan es bien, verdad. Se desactualizan muy rápido y a los cómicos y a las cómicas les ocurre también, que de repente está lleno de casos de gente que de repente ha dejado de conectar con su momento. Ahora, la comedia o los chistes o las chanzas o lo que quieras sobre la edad, eso no caduca, porque por ejemplo, claro, en preguntas que te han hecho en el consultorio, también ahí está Raúl Cimas de artista invitado, es que está muy buena. Sí. Y a mi peluquería viene mucha gente mayor, entonces me gustaría saber por qué siempre tienen tanta prisa, porque que yo sepa el taca-taca no lo tienen con el parquímetro activado. Entonces me gustaría que me dieras una teoría y a ver cómo puedo remediarlo, porque yo no sé qué decirles. Bueno, eso es porque Carpe Diem, que sabes que en latín significa corre viejo. Y eso no es del todo cierto, porque yo creo que cuando la gente llega a viejo se bifurcan dos tipos, el viejo rápido y viejo lento, como los zombies, ¿sabes? Que hay zombies rápido y lento. Hombre, joder, mis propios suegros. ¿Has oído? Uy. Oye, mis propios suegros, mi suegra anda así y mi suegro así. Y les llaman ritmo y compás. El tema de la edad, Berto, está ahí, El tema de la lo que te decía es que yo creo que un cómico es básicamente un punto de vista. O sea, lo que tú haces, o sea, los chistes son siempre los mismos, todos hablamos de lo mismo, de los mismos temas desde hace años, y la originalidad creo que en los cómicos está más en el punto de vista en cómo cuentan las cosas, desde dónde, que en el qué. Los temas son siempre muy parecidos, los chistes, siempre acabamos haciendo todo el mismo chiste. Cuando haces comedia de actualidad, te das cuenta que todo el mundo desemboca en el mismo chiste, porque es así. Entonces, lo único que te queda como herramienta es actualizar tu punto de vista, y entonces tu edad, por ejemplo, es o tu edad o tu estado civil, o tu condición de padre, durante la época en que estaba metido en la paternidad más cruda con los bebés, pues todo el rato hablaba de eso, pero ¿por qué no? Es lo que me está ocurriendo en ese momento, y ahora ya lo he abandonado, y ahora estoy empezando a desarrollar una teoría que me gusta mucho, que es que los 50 es una época muy interesante porque es la adolescencia de la vejez. Porque entramos, los seres humanos entramos en una época otra vez. Porque nos quedan como, no, pero además 30, cambios físicos y hormonales. Claro. No hace falta hacer cuentas, Mariola. Sigue, Berto, perdón. Nuestro cuerpo cambia hacia otro estado, ¿vale? Y tenemos pues eso, que nos cambia la voz, nos cambia el aspecto, estamos irascibles. Y es muy interesante. Bueno, el consultorio de Berto los lunes a las 10, las 9 en Canarias, en Movistar Plus. Amigo, un placer como siempre tenerte en la ventana. Carles, de verdad, muchas gracias. A ver si puedo hacer más cosas para venir más a menudo. Venga, llevo buen ritmo, pero es que tú ya sabes que cada vez que hagas algo estás invitado. Vuelve cuando quieras. A esta casa. Bueno, y la próxima vez que venga os contaré mis inicios como mago. Que esto no lo he contado nunca. No, es mentira, me lo estaba inventando. Algo saldrá. Nos has pillado, sí. Un abrazo, guapo. Un abrazo. Un beso, Mariola. Un beso, Carles, chao. Y ahora abrimos
Hi everyone and welcome to the Window of the World. Boa tarde, sejam muito bem-vindos à Janela ao Mundo. Bonsoir, bienvenue à la fenêtre du monde. Goedenavond, welkom bij het venster op de wereld. Hey, afternoon y'all, welcome to the Window to the World. Schönen Abend aus Deutschland, willkommen zum Teil das Fenster zur Welt. Gutvel o velkommen til vinduet mot verden. Buonasera, benvenuti alla finestra al mondo. Holly came from Miami, FLA. La ventana del mundo. Hitchhiked her way across the USA. Con Rafa Panadero. Abrimos la ventana al mundo con Rafa Panadero. Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal? Y con un asunto que el otro día tú lo comentaste en la reunión, se ha vuelto a poner de moda. Está de actualidad, hay debate, hay polémica. Nunca se ha ido del todo. Es regreso no al futuro, sino al pasado. Pero es verdad que sobre todo tras el gran apagón del mes pasado, pues la energía nuclear vuelve a ser tema de debate incluso en el Parlamento. Estuvo ahí hace unas semanas. Ya lo creo. Entonces vamos a plantearnos, ¿no? Si hay que cerrar, como han hecho algunos países, hay que apostar por la nuclear, como hacen otros, o un punto medio, ni tanto ni tan calvo. Vamos a preguntar en Francia, país referencia en este asunto, por el lado del sí a la nuclear. Vicent Batalla, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, Vicent. Bonsoir. Miraremos también en Noruega, donde nunca ha habido nuclear, referencia, pero por el lado del no. David Fergar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Y ahí en medio. Buenas tardes a secas. No voy a arriesgarme ya a decirlo. No te arriesgues. Y en medio, entre unos y otros, nos asomamos a Alemania, que está en el. Bueno, antes sí, pero ahora parece que ya no. Carmen Viñas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Carmen. Vicens, vámonos contigo primero, porque los franceses, bueno, lo han tenido claro siempre y lo siguen teniendo, ¿no? ¿Allí no hay dudas o hay algo de debate también? Ahora hay menos dudas que nunca. Porque quieren conseguir la neutralidad de carbono en 2050 y el presidente Macron, que en 2017, cuando en su primera presidencia no era pronuclear, ahora desde el 2022 lo es totalmente. Francia cuenta con 56 reactores nucleares. De hecho, anunció Macron en 2022 que iban a alargar la vida de 40 a 50 años y hay quien especula que igual van a ser 60 o 80 años. Y su objetivo, porque dice que las renovables no van a llegar tan rápido, ahora mismo la electricidad francesa en un 68% procede de las nucleares. También eso hace que exporten, he visto algún mes, un 10% al extranjero, ¿no? Y hasta el 2050, que las renovables no lleguen a ser el 50%, él considera que esto hay que ser 50 y 50, porque además considera que las renovables no tienen la misma solución el tema del almacenamiento, esto tiene que ver incluso con el apagón en España, pues en 2022 anunció 14 nuevos reactores, 6 de aquí a 2035, que ya se ha aplazado 2038, y 8 más a partir de 2040. Han empezado los estudios, se sabe dónde van a ir, lo que pasa es que luego hablaremos también de que no es tan sencillo construir un reactor nuclear de nueva generación. Qué paisaje tan distinto de España, ¿no? Donde hay 5 centrales nucleares que podrían dejar de funcionar antes de 2035, aunque este plazo está ahora en discusión y es ampliable. Hay un plan escalonado desde el 27 al 35, pero claro, no es una imposición y las empresas que lo gestionan, bueno, pueden extender el tiempo que deseen. Ahí está de fondo el concepto de la rentabilidad, ¿no? Pues ya que el coste de mantener una central de esta abierta pues es bastante alto. Es un debate que más que nunca tiene que huir de demagogias y de esquematismos y cosas así muy de blanco-negro, porque es un debate muy complejo. Por cierto, en el lado absolutamente contrario de Francia está Noruega, donde la energía nuclear ni está ni se la espera, ¿no? ¿O es muy atrevido decir esto, David? No, aquí estamos siempre bailando en el lodo, como habéis dicho antes, en el todo por la radio. Sí. En Noruega no ha habido centrales nucleares y hay una gran apuesta por las energías renovables. Aquí, en contraposición a Francia, son más del 80% de la energía usada proviene de las hidráulicas y otro tan solo y el 10% del resto de renovables. Pero debido a la gran necesidad de energía, especialmente en la electrificación de las plantas petrolíferas, se está abriendo la posibilidad de uso de energía nuclear. Y en junio del 2024, el gobierno noruego estableció una comisión para la energía nuclear, que va a estudiar en qué medida pueden utilizarse y debe sacar sus conclusiones antes del 1 de abril del próximo año, del 26. Lo que va a estudiar son los aspectos relacionados con la tecnología, la seguridad, la legislación, el medio ambiente y la aceptación social, que también es muy, muy importante. Y este tema sí ha generado debate político y con división de opiniones. Los partidos de izquierda están en general en contra de energía nuclear y apuestan por las renovables. La derecha y la ultraderecha están a favor y el Partido Laborista, que está en el gobierno, no tiene una posición clara y esperan
a las conclusiones de la comisión. Pero me parece importante nombrar la crisis de gobierno que se produjo aquí en enero por el tema energético. Había coalición de gobierno laboristas y centristas que se rompió, y uno de los puntos principales fueron los desacuerdos de la implementación de las medidas energéticas de la Unión Europea. Sí. Fíjate, o sea que en Noruega hay debate, habrá que ver qué pasa con esa comisión. Igual acabamos viendo nucleares a partir de abril del 26 en Noruega. No sé si Alemania será una referencia, Carmen, porque allí en abril del 23 Merkel cerró todas las centrales, ¿no? Y así van a seguir de momento, pero la decisión en aquella aún se comenta. Pues sí, bueno, el gobierno de Merkel fue el que tomó la decisión de cerrar las nucleares. En los últimos 20 años ha habido como unas 19 centrales nucleares en Alemania y decidieron acelerar la transición energética. El desastre de Fukushima de 2011 fue la gota que colmó el vaso, pero realmente los alemanes empezaron un poco a cambiar de mentalidad con el accidente de Chernobyl, claro, que aunque suene muy lejos, allá por el 86, ha dejado secuelas en Alemania hasta hace muy poco. Por ejemplo, es algo curioso que quiero contaros. Aquí la carne de jabalí es muy apreciada, y los jabalíes de la región de Brandenburgo, que está aquí al lado de Polonia, presentaban niveles de radiación muy elevados, tanto que, bueno, pues que no los prohibieron comer, no se podían comer, porque había mucha... bueno, la nube tóxica llegó hasta Brandenburgo, ¿no? Entonces todavía se está monitorizando la zona, porque la tierra y la vegetación tenían niveles de radiación muy, muy elevados. Pero bueno, volviendo al tema, sí, en el 2023 se cerraron las 3 últimas centrales nucleares, la mayoría de los reactores está ahora en fase de desmantelamiento, y el país depende de las renovables y del gas natural. La guerra de Ucrania ha sido un palo gordísimo. Se han visto obligados en poquísimo tiempo, en tiempo récord, a decir adiós al barato gas ruso. Y bueno, se está usando ahora todavía el carbón, pero cada vez menos, hasta que el país, bueno, pues se descarbonice progresivamente, y se está apostando por las renovables. El nuevo gobierno de conservadores y socialdemócratas quiere revisar esta política energética, pero en principio no se van a reactivar las centrales nucleares cerradas. Los conservadores, la CDU, quieren reactivarlas, pero se han dado cuenta de que ahora mismo no es viable. ¿Por qué? Porque se están desmantelando, se están descontaminando, y ojo, porque los propios operadores no tienen ya interés en reabrirlas. Sin embargo, siguen diciendo que la decisión original de Merkel de abandonar esta energía fue un error estratégico. Bueno, una especie de perdono, pero no olvido. Exacto, pero fíjate correcto. Que mirando al futuro, hablaba Vicens hace un momento de los pequeños reactores modulares, no sé si más baratos, en principio más seguros. No sé si en Francia se ve esa opción como futuro, Vicens. De hecho, Macron, cuando anunció en 2022 la construcción de nuevos reactores grandes, también anunció que de aquí a 2030 tendría que haber un primer prototipo de pequeño reactor nuclear, que son más rápidos en construir. Y más seguros. Más seguros, exactamente, pero ahora estaba leyendo que no es tan sencillo. Un reactor nuclear grande, los que se han anunciado para 2035, 38, 2040, tarda 15 años, pero un prototipo de esto y luego que se ponga en marcha puede tardar 10 años. Y estaba leyendo que las empresas que están detrás de estos pequeños reactores modulares dicen que como más pequeño es un reactor modular, menos rentable es. Es decir, a la larga. Claro. Y ahora mismo no tienen muy claro la financiación, y con lo cual también está bastante parado esta alternativa, que sería quizás pues más segura para la población. Y bueno, ahí también Francia lo que está pidiendo a la Comisión Europea, bueno, ha conseguido ya que entre lo que se llama la taxonomía, que las entidades financieras puedan financiar la energía nuclear, y el objetivo es que se puedan financiar incluso de forma mucho más directa, porque se reconozca como energía verde. Ahí está el debate en Europa, evidentemente, porque otros países no están de acuerdo con lo que propone ahora mismo Francia. Otro de los temas de debate, que esto sea una energía verde. Mira, antes de cerrar, David, claro, en Noruega, hasta que no se hagan los resultados de esa comisión en el 2026, nos decías, pues me imagino que no se plantea todavía el tema de reactores ni grandes ni pequeños, pero allí tenéis bastante que ver en Noruega con el desarrollo de la energía nuclear, aunque de fondo estuvieran los planes para conseguir una bomba atómica, ¿no? Cuéntanos cómo fue esto, qué hay de historia ahí. Sí, aquí una curiosidad histórica, es que Noruega tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la energía nuclear. Fue aquí, cerca de Rjukan, un pueblito del que ya os he hablado en alguna ocasión por iluminarse con espejos en invierno. Estaba una planta de producción de agua pesada llamada Vemork, que durante la ocupación nazi de Noruega en 1943 se usó esta planta para crear agua pesada, que es imprescindible para el desarrollo de la energía nuclear, y posiblemente para que los nazis crearan armamento nuclear. Estos trabajos son los que hicieron a los americanos ponerse las pilas un poco con sus proyectos para contrarrestar las posibles armas nucleares nazis. Iniciaron el proyecto Manhattan, que vemos en la película Oppenheimer.
La resistencia noruega consiguió sabotear esta planta de Rjukan para impedir que los nazis continuaran con sus proyectos, y esta historia aparece en la película Los héroes de Telemar del 65 con Kirk Douglas y Richard Harris. La recuerdo. Y esta peli tiene su propia curiosidad, porque es una película bélica de acción con bombas y tiros, pero el sabotaje de los militares noruegos se logró sin disparar ni un solo tiro, al más puro estilo noruego, aunque sí hubo pequeñas bombas que desmantelaron las instalaciones. Hitler decidió después de esto mover la producción a Alemania, pero los pesados de los noruegos volvieron a sabotear el barco en el que llevaban los materiales en 1944. Bueno, insistiendo ahí. Oye, y el Reino Unido también es otro país a tener en cuenta, ¿eh? Sí, Aunque hoy no profundicemos en ello. Construyó su primera planta nuclear en el 56. Sí. Fue durante años un firme defensor de esta energía. Luego con lo de Chernobyl y todo hecho para atrás. Y ahora Starmer parece que está otra vez. Están dándole vueltas. Debate abierto y muy interesante. Y muy chulo que nos asomemos a otros países para ver cómo están las cosas. Así que David, Carmen, Vicens, muchas gracias por este recorrido que nos habéis ayudado. Hasta pronto. A vosotros. Chao. A vosotros. Hasta luego. Buenas tardes. Y ahora, un poquito de faro, ¿no? Un poquito bastante. De luz. Julia Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, ¿qué bien. preparáis para el Faro? ¿Y qué tal anoche? Anoche hizo una reflexión Alejandro Pelayo sobre la música en Eurovisión, Sí. Estrictamente sobre la música, sobre cómo ha evolucionado el festival de ser un festival de canciones donde cada país trataba... Bueno, es que en Eurovisión han estado Franco Battiato, Katrina and the Waves, Rafael, bueno, en fin, ha estado... De hecho, hizo una versión al piano de La La La. De La La La, buenísima. Sí. Bueno, cuenta. Hoy un verbo, el verbo crecer. Crecer. Sí. Y Creced y multiplicaos. nos hemos ido a una los curiosidad. Los problemas crecen, cada uno le viene una cosa a la cabeza. Sí. Claro, yo iba a una cosa Crecer. mucho más normal. Crecer. En la redacción nos surgió una duda, y es, ¿esto que dicen de que las orejas y la nariz te crecen durante toda tu vida, será verdad? Se lo hubiera preguntado a Berto, pero no me ha dado tiempo. No estaba, es que no estaba este tema sobre la... No, él acepta muy bien las bromas, él acepta muy bien y hace el mismo bromas sobre su nariz. Hemos hablado de una siguiente entrevista, se queda para la próxima entrevista. Sí, no, es que esto lo tenemos preparado para esta Yo no noche, sé si porque crece, la siguiente duda fue, ¿será verdad esto de que cuando mueres te sigue creciendo el pelo y las uñas? Y tampoco sabíamos si era así. Entonces, hemos llamado a un médico. ¿Y qué dice? Esta noche que escucha la gente del Faro, que nos resolverá la duda. Sí, ¿no? Sí. Lo del pelo, ¿El pelo y las uñas? Yo creo que sí, ¿no? De hecho, cuando encuentran restos, a lo mejor un esqueleto y tal, lleva unos son melenones. pero vamos, miedo de cuando éramos pequeños. Igual No Aymar lo Bretos sé. tiene información de eso. Aymar, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú crees que cuando ni confirma ni desmiente. cuando palmamos nos sigue creciendo el pelo y las uñas? Yo toda la información que tengo me la guardo para ahora 25. Ya, pero esto no sabe. Esta no nos la Esto dices. yo te diría que no sigue creciendo el pelo y las uñas, pero No, bastante no. invent. Pues, Sí, bueno, pues esta esta noche en se el resuelve Faro- en el Faro, sí. Sí. Y luego hablaremos de precios que crecen y decrecen. El aceite de oliva, por fin, decrece, pero hay otros Pero ha alimentos crecido que... tanto ya que... Habrá que Claro. hablar del crecimiento negativo. El otro día que hicimos catálogo de eufemismos, crecimiento negativo es uno muy chulo. Sí, es un ejemplo muy guapo. Pues el chocolate está disparado. El chocolate está, el de comer. El y chocolate las peras, el está, precio de las no sé peras. qué chocolate manejas tú. Pero solo de las peras o la fruta en general. No, de las peras en concreto, sí. Sí, de la cebolla, el limón, ciertos alimentos, ya sabes. Bueno, pues nada, esta noche creceremos con el Faro. Eso es. Y los Beach Boys tienen una canción que habla de crecer. Se titula Cuando yo crezca y suena así. Beach Boys en estado puro, ganadero. No engañan. En Eurovisión, ¿tú crees que les habría ido bien a los Beach Boys? Sí, yo Bueno, depende. En la de ahora... En la de ahora, en la de ahora. En la de ahora puede que ya no. Es que todos son muchos gritos y muchas vestimentas y Mucho estrafalaria. show y poca música. No tengo opinión. Hala, un beso, Julia. Hasta luego. Chao. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves con Costrina. Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, buenas tardes. Oye, yo sé que no es muy frecuente en este Acontece, que no es poco, pero justamente por eso creo que tiene valor e interés. Vamos a ver. Hablar de la naturaleza en sentido amplio a mí por lo menos siempre me reconforta, pero es que además la historia tiene un capítulo propio con eso. No todo no va a ser batallas, reyes, plagas, conflictos, guerras, crisis, aventuras, descubrimientos, todo eso está muy bien, nos mola mucho. Pero de repente un día se te aparece un nombre propio, no tienes ni repajolera idea de quién es
empiezas a tirar del hilo y dices, hostia, o caramba. Y es el caso de hoy, y nos lleva a la naturaleza. Un 20 de mayo de 1734 nació Anton Hansa. La pregunta es, ¿y qué? ¿Y qué? Sí, bueno, ¿Qué? ¿Y qué? Como tú dices, ¿qué hostias es esto? ¿No? Sí. Pues mira, como casi todos nuestros acontecidos, cuando no son agrios, son amargos, por contrarrestar un poquito, vamos a ocuparnos hoy de algo dulce. Nada moñas, no, solo dulce, claro. Solo dulce. El 20 de mayo, efectivamente, de 1734, nació un esloveno que se llamaba, como has dicho, Anton Hansa, que alguien dirá... ¿Y qué? Pues que por eso cada 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas, porque el señor Antón está considerado el primer apicultor moderno. Y la ONU decidió que en su honor se establecía este Día Mundial Abejil. Porque estas cosas las hace muy bien Naciones Unidas y su activo, otras no, otras la pifian a diario, pero su activo departamento de guionistas esto lo hace muy bien. Estar pensando todo el rato en días mundiales para tal cosa o en días internacionales para tal otra. Que está muy bien, porque estos días sirven para crear conciencia, pero que deja de estar bien cuando resulta que la ONU solo sirve para dedicar todos los días del año a celebrar alguna cosita, pero luego se demuestra absolutamente inútil para, por ejemplo, frenar el genocidio de los israelíes. Algunos estamos de palabrería hueca de la ONU y de sus ineficaces representantes con despacho y secretario hasta la peineta. Esto es lo que dijo el otro día el cardiólogo de origen palestino al que entrevistamos en La Ventana. Lo dijo con absoluta claridad, no me fío de nadie ya. Nah, esto es una tomadura constante de pelo. Venga, así que bueno, vamos a como el mundo, sí que me tiras de la lengua. Como el mundo se va al carajo irremediablemente, esto ya está claro. Hablemos de miel, sí, hablemos de miel. Probablemente el alimento más imperecedero del mundo, y hablemos de sus productoras, las abejas, uno de los bichos más imprescindibles del planeta y que están desapareciendo. Sí, es ya verdad. Lo sabemos. Sí. Pero antes de que muera la última abeja, habremos muerto todos los humanos. Joder, eso es un consuelo. Que es verdad, que es así, pero es que sí, se sabe. Sí, bueno. Pero bueno, es que la buena noticia es que entonces ellas podrán empezar una nueva vida en un país multicolor, libre de idiotas autodestructivos. No, que lo veo venir. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Mira que soy generoso, ¿eh? Aquí transigiendo con la abeja maya. Cuando has dicho país multicolor, digo, ¡tan! Ya tenemos aquí. Oye, pero has dicho una cosa, esto de que la miel podría ser, o es, no lo sé, el alimento más imperecedero del mundo. A ver, esto habrá pruebas científicas o históricas que lo corroboren, ¿no? No sé. Claro que sí. Hay pruebas que han dejado a los arqueólogos cuajados, totalmente. Y el primer ejemplo que traemos es de 1905. En aquel año andaban, sobre todo los británicos, intentando descubrir tumbas faraónicas en el Valle de los Reyes. Sí, toda aquella época estaban muy activos. Y uno de aquellos arqueólogos, Arthur Weigall se llamaba, participó en la apertura de la tumba de Yuya y Tuya, que parecen un dúo de humoristas, pero en realidad se llamaban así, Yuya y Tuya. Bueno. Pero bueno, era un matrimonio de alto standing social, ojo, que acabaron siendo los abuelos del faraón Akenatón y por tanto bisabuelos de Tutankamón. Ya me cuesta entender lo de los Borbones, como empieces con Faraón no será y no sé dónde llegaremos ya, ¿eh? Sí. Pero oye, de tiempo, ¿de cuántos miles de años atrás estamos hablando? Pues mira, esta gente paseaba palmito y poderío hace unos 3.500 años. 3.500. Pero la tumba del dúo Yuya y Tuya se descubrió en 1905, hace solo 120 años. Voy a leer lo que describió en una carta a su esposa, el que trabajó en esta tumba, Arthur Weigall, cuando entró en la cámara funeraria. Escribió él: durante unos momentos no pudimos ver nada, pero cuando nuestros ojos se acostumbraron a la luz de las velas, vimos un espectáculo que puedo decir con seguridad que ningún hombre vivo ha visto jamás. La cámara era bastante grande, una caverna tosca. En el centro había dos enormes ataúdes de madera con incrustaciones de oro. Las tapas habían sido arrancadas por antiguos saqueadores y los ataúdes internos se habían desplomado, de modo que las momias habían quedado expuestas. Nos quedamos allí boquiabiertos y casi temblando. Realmente pasmados, paseábamos la mirada por las reliquias de la vida de hace más de 3.000 años.
Pero es que aún quedaba por llegar para este hombre el pasmo mayor, porque entre todos los objetos que se depositaron como ajuar funerario, allí había un carro, sillas, más muebles, armas, cofres, instrumentos musicales, ropas, aquello era el Leroy Merlin prácticamente. Eran objetos que embalaron y catalogaron a toda leche antes de que llegaran los expoliadores. Y entre tanto cachivache, había una jarra de alabastro. Fue quitar la tapa para embalarla cuando se extendió por la cámara funeraria un olor a miel alucinante. Pero para. A ver, un olor. ¿Un olor porque la jarra habría contenido miel y quedaba olor? ¿O porque quedaban restos de miel? No, quedaba miel. Restos no, quedaba miel. Quedaba miel. Vuelvo a leer lo que escribió Weigel. Cuando vi aquello, casi me desmayo. La extraordinaria sensación de encontrarte mirando una jarra de miel tan líquida y pegajosa como la que se come en el desayuno y pensar que tiene 3.500 años de antigüedad fue tan paralizante que se siente uno como si estuviera loco o soñando. Aquella miel descubierta en 1905, pero recolectada 3.500 años atrás, es que podía consumirse sin problemas. ¿Se podía consumir? ¿Se podía tomar? Totalmente. O sea, pues bueno, y cuando ves en los frascos de miel una fecha de consumo preferente, entonces, claro, es que... Pues eso, te digo, por eso ponen consumo preferente, porque no pueden poner caducidad. Claro. Esto es como, ya sabes, lo hemos comentado, como la sal rosa del Himalaya, ¿no? Extraída de unas minas de sal con tropecientos mil años de antigüedad y luego te ponen en el bote consumir antes de noviembre de 2029. Vale, hombre. Yo creo que si se te estropea un bote de miel, no es miel. Ojo, nos advierten mucho a los consumidores. Ojo a esos botes baratitos que venden en supermercados que contienen un poquito de miel mezclada con siropes y con glucosa y con jarabes y con azúcar. La miel que fabrican las abejas no se estropea si se conserva mínimamente bien. Oye, ¿y esta miel de la tumba de Tuya y Yuya? ¿Esta es la más antigua que se conserva? No, hay otra más antigua. Pero no se conserva líquida como la del Valle de los Reyes. Se conserva cristalizada. Pero la probaron y está rica. Se puede consumir. Y eso que tiene 5.500 años. Pues gran reserva, ¿eh? Sí, eso ya es, vamos. Sí. Apareció en una tumba de Georgia, en el Cáucaso, en 2012, y también dentro de una vasija. O sea, está claro que la miel era un alimento muy apreciado porque estaba presente en las ofrendas funerarias. All the old paintings on the tomb, they do the sand dance, don't you know? If they move too quick, they're falling down like a domino. All the bazaar men by the Nile, they got the money on a bet. Gold crocodiles, they snap their teeth on your cigarette. Foreign types with the hookah pipes say, way, oh, way, oh, way, oh, way, oh. Walk like an Egyptian. No, y los egipcios. Oye, ya está claro entonces que la miel es un alimento prácticamente imperecedero, pero ¿se sabe desde cuándo se recolecta? Pues fíjate, ahí la prueba la aportamos desde la península ibérica y es una prueba prehistórica. A ver. En un pueblo que se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, es valenciano, Bicorp o Bicorp, no sé, está en el centro de la provincia de Valencia. Allí hay una cueva con unas pinturitas rupestres, se llama la Cueva de la Araña y fue declarada en 1998 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que esto también lo hace muy bien la ONU, ¿eh? Todo lo festivo se le da genial. Venga, patrimonios de la humanidad, que es que hay 2.000 y pico patrimonios de la humanidad. Es que hay hasta un puré de patata que hacen en una región remota de Estonia, es patrimonio de la humanidad. ¿Sí? ¿Es verdad? No, es absolutamente, sí, absolutamente cierto. O sea, yo no lo critico, lo pongo de manifiesto, pero yo qué sé, a mí es como si declaran ya el moño Borbón de Leonor patrimonio inmaterial. Hay tantos patrimonios que ya es que ni cuentan. Bueno, pues en la Cueva de la Araña hay unas pinturas rupestres, estas son importantes, datadas entre 8.000 y 6.000 años, donde se ve a una mujer colgando de unas cuerdas con una cesta a la espalda, introduciendo un brazo en el interior de una colmena y se ven muchas abejitas zumbando alrededor. Es una de las pinturas, sí, es buenísima. Es una de las pinturas rupestres más famosas de todo el mundo que representan la recolección de miel. Ahora bien, esta es otra. Aunque los hombres de las cavernas no eran tontos y descubrieron la importancia de la miel, los que consolidaron las relaciones humano-abejiles fueron, otra vez, los romanos. Ostras, una cosa más para sumar a la lista de qué hicieron los romanos por nosotros de la vida de Brian. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Y esa relación que inauguraron o que potenciaron los romanos aún no se ha roto, ¿no? ¿Qué va? ¿Cómo se afianzó? A ver, con los romanos se disparó el consumo de miel, puesto que era el único producto para endulzar. Pero también se disparó el otro producto que fabrican con muchísimo arte las abejas y que no hemos mencionado aún, la cera. Y los romanos usaban mucho la cera en cosmética y para tablillas de escritura. Pero con esto de la miel y las abejas, había algunos más listos que los romanos que descubrieron que las abejas son una importante industria armamentística. Estas tías son capaces de fabricar una poderosa arma biológica de destrucción masiva. ¿Ah, sí? Sí, pero de las de verdad, ¿eh? No de las que buscaba la lumbrera del Pepe José María Aznar, que no diferencia una gaviota de un buitre. En el año 67 antes de nuestra era, un romano peleón que se llamaba Pompeyo, líder militar y cónsul, encontró la horma de su zapato cuando se fue a invadir el reino del Ponto, que se llamaba. El reino del Ponto ocupaba, para entendernos, lo que ahora es Turquía y la península de Crimea, un poquito más arriba del Mar Negro. Por allí por el Ponto, mandaba un tipo llamado Mitrídates VI el Grande. Y cuando los romanos fueron a tocarle las narices, a invadirle, ordenó sembrar de colmenas la zona por donde iban a invadir los romanos. Claro, cuando los romanos llegaron, no se pudieron resistir a comer la miel. Pero era la conocida como miel loca del Ponto. ¿Y eso? Y es porque las abejas por allí libaban en un lugar repleto de rododendros y azaleas. Y las flores, claro, las flores de los rododendros son preciosas, pero su néctar muy venenoso. Y los romanos cayeron no como abejas, sino como moscas, me imagino, ¿no? Cayeron como moscas. Los que salieron vivos acabaron con taquicardia y se volvieron llorando a casa. Y todo el trabajo lo habían hecho las abejas, grandes trabajadoras sin necesidad de supervisión. Y bueno, ya que sé, terminamos este repaso dulce y curioso, pero también un poquito intrascendente. Bueno, pero quizás. Está muy bien saberlo, está muy bien. Yo estoy disfrutando un montón. Bueno, pues vamos a terminarlo también un poquito a la romana, porque fue el poeta Virgilio el que describió hace 2000 y pico años a las abejas como los únicos animales que viven en sociedad, se rigen por leyes, tienen patria fija y organizan el trabajo en verano para prevenir los rigores del invierno. Y además... No, yo sí me gustaría, pero bueno, sí, es así. La descripción es perfecta. Los bichos, sí, no vamos a contradecir ahora a Virgilio. Y además son unos bichos muy pulcros, porque nunca vas a ver a ninguna abeja revolotear por lugares sucios o que huelan mal. Nunca van a la mierda. Jamás. Ya están las moscas para eso, ¿no? Y las avispas, que siempre están ahí molestando en la paella. Bueno, como destaca la ONU, se necesitan 1 millón de flores y 50.000 vuelos de abejas para producir 1 kilo de miel. Y sí, hay que salvar a las abejas, pero si la ONU se volcara y hubiera tomado medidas contra los genocidas israelíes, pues sería también muy de agradecer. Well, I'm a king, babe, buzzing around your hive. Well, I'm a king, babe, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby, let me come inside. Qué bien, Nieves, qué gustazo. Oye, hemos cambiado el paso hoy y yo lo he pasado muy bien, la verdad. Pero lo paso bien siempre, ¿eh? Pero si unas abejas de repente, sí, me reconstituyen. Mañana más. Muchas gracias, a ver qué te Carlos. inventes mañana. Bueno, que te inventes no, a ver qué descubres. Sí, un beso. Un beso. Gracias. La Ventana, en Ser Podcast. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿Día de qué categoría, Isaías? Bueno, dirías? pues oye, aparte de escuchar alguna normalidad como esta, hemos tenido un día normal. Sí. Eso sí, cuando hemos superado los primeros minutos que han sido duros de La Ventana. Después lo recordaremos. Pero en la normalidad, pues oye, como siempre, hemos reído con las greguerías, por ejemplo. Empezamos. En los temas importantes conviene saber dónde nos situamos. Escribe esto, je ne comprends pas. Me declaro neutral. Cómplice. Eso. Juan Mateus expresa uno de esos momentos mágicos que nos regala la vida. Llamar a alguien por compromiso y que no conteste es de las sensaciones más bonitas que el ser humano puede llegar a experimentar. Se disfruta mucho. Y acabamos con Mortimer Fu, que aporta una forma ingeniosa de dar una noticia complicada. Arturo, tengo una ouija. ¿Quieres hablar con tu madre?
mi madre está viva. Anda, siéntate que tenemos que hablar. Tenemos que hablar, que es precisamente lo que dijo ayer Tony Martínez a nuestros oyentes. Llámennos contando lo que hacen mientras nos escuchan. Bueno, pues nos han llamado y nos han llamado mucho. Entre los mensajes de texto, Leila desde Francia en la elíptica, Olaf desde Alemania camino del trabajo, Roberto desde Colombia mientras cena, Sofía desde Uruguay tejiendo y Miguel Ángel que nos dice... Estoy viajando de Hanoi a Halong Bay, en Vietnam. Estoy escuchando el programa del día 19 en diferido y piden que contemos dónde estamos. Pusieron como ejemplo que si estamos en Vietnam lo contemos. Pues sí, estoy en Vietnam. Pedimos un oyente en Vietnam y nos escribe un oyente de Vietnam. ¿Qué más queremos para ser felices? ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues a lo mejor que no nos llamen tanto, que nos han colapsado el teléfono. Yo no sé si los problemas en los teléfonos fijos de muchas localidades españolas que se detectaron al comienzo del día tendrán que ver con los oyentes de nuestro programa. Hola, soy Laura, soy de Burgos y vivo Hola a todos por la radio, Madrid. soy Pablo Ahora, de porque Vigo. trabajo en Madrid. Escucho desde una máquina excavadora y trabajando en la perra o... Barullo de oyentes ventaneros y barullo también el que hay en el Partido Popular ante su próximo congreso, mientras Feijóo se reivindica. Soy mejor que el político que siempre había alcanzado todos sus objetivos a la primera. Soy mejor porque estoy más preparado, porque estoy más consciente y más determinado en cumplir mi obligación. Esto es lo que dice Feijóo de sí mismo, pero en el Partido Popular... Para conocer lo que está pasando en el Partido Popular tenemos que recordar que Feijóo fue una solución de emergencia cuando echaron a Pablo Casado por la ventana. ¡Patada y fuera! Desde entonces hay una discusión latente en el Partido Popular, un poco más que latente, es casi explícita. Isabel Díaz Ayuso dice que el Partido Popular tiene que ilusionar. Y lo vamos a conseguir, dice, hablando en futuro. Es una situación política extraña porque no hay un asalto al poder de Ayuso contra Feijóo, pero sí quieren controlar a Feijóo, hacerle un duro. Feijóo les parece un blandengue socialdemócrata. Al hombre blandengue le detesto. Ellos querrían un señor que diera lo que llaman batalla cultural, que quiere decir basta de subvenciones, España es cristiana, mariconerías las justas y si ves un viejo por la calle le muerdes. Pues quizás estén buscando un Tarzán en el PP y un Tarzán hemos conocido hoy en La Ventana gracias a los especialistas secundarios. Es un Tarzán zamorano, se llama José Luis, un hombre hecho y derecho hoy, pero que fue criado, sin embargo, por lobos zamoranos también, cuando era niño. A nosotros nos ha parecido una historia excepcional. Él, sin embargo, no le da mucha importancia. Fue una niñez como la de cualquier otro niño. Hombre, sí. Familia eran lobos. Sí, en ese sentido sí, pero es que yo no conocí familia humana, entonces claro, no para mí es lo normal. Vale. Es como para un niño noruego, ¿no? Que sí. Tú verás raro tener padres noruegos porque tú eres de Hospitalet. Claro, sería rarísimo. Noruego, sí. Pero para un niño noruego tener padres noruegos es normal. Entonces, para mí tener padres lobos era lo normal porque no tuve padres humanos. Claro, no tenías con qué comparar. Y de ir corriendo a cuatro patas, nada, yo iba andando. Y en la escuela no nos dejaban ir a cuatro patas, así que yo iba de pie, como todas las personas. A mí los lobos desde los 2 años me llevaron a la guardería y a los 5 ya me llevaron a los salesianos de Zamora. Y los lobos me apuntaron a guitarra y a inglés. ¿Así? Claro, y al acabar pues volví a la lobera y ya está, hacía los deberes con los lobos y a dormir. Eran lobos, pero no era nada en mi vida, nada distinto a la familia tradicional católica española. Normal. No eran tan distintos de nosotros, claro. Le dais mucho bombo, mucha épica, pero ya te digo, ya una vida normal. Una vida normal. Bueno, qué importante es la educación, aunque sea por lobos, y qué importantes son aquellos que nos educan. Y hoy hemos conversado aquí en La Ventana con 2 profesoras. Una de ellas es una joven de 23 años que trabaja en Noruega. Fue allí a hacer el Erasmus y se enamoró, no solo de Noruega. Y nos ha contado cómo los niños noruegos estudian cocina en la enseñanza básica. En general, en los colegios públicos en Noruega es una asignatura obligatoria de quinto de primaria, lo que sería cuarto de la ESO. La asignatura se llama Mat og Helse, que es como comida y salud, y aprenden un poco, pues no solo cocinar, también nutrición, sostenibilidad, a fregar, poner la mesa. Uy, eso de fregar cosas. Es muy útil también, bueno. Esta mujer se llama Noa Taboada, es muy joven. Oye, quizás algún día quiera volver a España, pero de momento no.
Ahora mismo no, la verdad, porque estoy muy bien aquí. En todo caso, igual me gustaría incluso trabajar en otro sitio. No me cierra nada y no sé, a mí es que me encanta estar en este contexto, vivir fuera. Y el caso contrario al de Noa es el de Marina Pérez-Agua. Ha sido más de 20 años profesora en la Universidad de Nueva York. Nos ha contado que se fue de España sin querer irse. Tomar la decisión de irse es durísimo porque esta también es mi tierra, ¿no? Entonces, claro. Porque yo me tuve que ir por como has dicho, por buscar trabajo. Es que yo estuve llorando en la cola del paro, quiero decir. Yo me fui con una beca que me dio una universidad norteamericana porque yo no encontraba otra salida, ¿no? Ella se fue sin querer irse y ahora lo que quiere, después de 25 años, es regresar. Bueno, tengo una niña de 3 años y pensé pues que sería bueno, obviamente, que mi hija estuviera más tiempo con los tíos, los primos, los abuelos. Y es sobre todo por ella que tome la decisión, desde luego, también por mí, porque estaba deseando llegar a España con mucha ilusión. Y de repente pues me encuentro con que España pues casi que uno siente la sensación casi de rechazo, ¿no? Sensación de rechazo porque lleva un año planificando su vuelta a España, ha presentado multitud de currículums y no ha recibido ni una sola respuesta. Soy muy trabajadora, además me encanta dar clases, me encantaría dar clases en un colegio, por ejemplo, pero claro, ahora la alternativa es pues quizá prepararme unas oposiciones, en fin, como un poco empezar de cero y sinceramente estoy ya, pues quiero decir, he trabajado ya tanto que creo que merezco, ¿no? Como un trabajo digno, ¿no? En mi tierra. Pues oye, ojalá que les vaya muy bien a las dos, porque todos necesitamos a gente de la que aprender. Hay muchos cómicos en España, por ejemplo, que aprenderán día a día de Berto Romero. Lo último, lo que está haciendo en Movistar, el consultorio de Berto, y él nos ha hablado de su capacidad de improvisación, que es algo que nosotros valoramos, pero que no le vino de serie, según nos ha contado hoy en el plató de Mariola Cubels. Es que me crea una gran disonancia a mí que me consideren un gran improvisador, porque yo siempre me he considerado todo lo contrario, un tío de guión rigidísimo. Yo empecé en la radio haciendo programas de guión tan cerrado que no me podía salir del guión porque no nos podíamos mover ni una coma. Y cuando yo entré a currar con Andreu, yo llegaba a mis guiones blindados, que no lo imagináis. Y el cabrón de Andreu, a la que me veía leyendo, me metía un palo en la rueda siempre y me sacaba. Y a mí me ponía muy nervioso y él me fue enseñando también lo bonito de improvisar, porque es verdad que yo si no hubiera conocido a Andreu sería un cómico mucho más rígido, mucho más inflexible de lo que soy. Y hoy es el Día Mundial de la Miel. Y como si fuera una abeja obrera, Nieves con Costrina nos ha contado hoy una historia fascinante. Bueno, casi todas suelen serla, pero hoy más. La miel que resistió 3.500 años, impecable, en las tumbas de los abuelos de Tutankamón. Ellos se llamaban, parecían un dúo humorístico, Yuya y Tuya. Pues mira, esta gente paseaba Palmito y Poderío hace unos 3.500 años. Pero la tumba del dúo Yuya y Tuya se descubrió en 1905, hace solo 120 años. Voy a leer lo que describió en una carta a su esposa, Arthur Weigall, cuando entró en la cámara funeraria. Vimos un espectáculo que puedo decir con seguridad que ningún hombre vivo ha visto jamás. En el centro había 2 enormes ataúdes de madera con incrustaciones de oro. Pasmados, paseábamos la mirada por las reliquias de la vida de hace más de 3.000 años. Entre todos los objetos que se depositaron como ajuar funerario, había una jarra de alabastro. Fue quitar la tapa para embalarla. Cuando se extendió por la cámara funeraria un olor a miel, casi me desmayo. La extraordinaria sensación de encontrarte mirando una jarra de miel tan líquida y pegajosa como la que se come en el desayuno y pensar que tiene 3.500 años de antigüedad fue tan paralizante que se siente uno como si estuviera loco o soñando. Aquella miel recolectada 3.500 años atrás es que podía consumirse sin problema. Y ahora nos ponen fecha de consumo preferente. Pues nada, Francina, así hemos ido pasando este martes con normalidad. Un martes que para nosotros, sin embargo, será inolvidable por todo esto que hemos escuchado, pero sobre todo por lo que hemos oído al abrir la ventana. Soporté las cosas que nadie soporta. Porque hemos vuelto a Gaza para contemplar lo que sucede allí con los ojos de un médico anestesista que trabaja en el hospital Nasser
de la franja de Gaza. Él se llama Raúl Incertis y esto es lo que veía a las 4 de la tarde desde su ventana. Lo que veo es una explanada llena de escombros resultantes de los ataques del ejército israelí cuando vinieron aquí hace unos meses. Vinieron al hospital y dispararon contra él, secuestraron a cerca de 70 compañeros míos, gazatíes, y veo también restos de edificios bombardeados al lado del hospital, de los bombardeos que son habituales en el barrio y al lado del hospital también. Y nos ha hablado de la dificultad de trabajar en esas condiciones, a veces sin luz, a veces sin agua, sin materiales quirúrgicos, sin anestesia. Tienen poca y tienen cada vez menos. Cada vez menos, vamos anestesiando cada vez con menos analgésicos, vamos reutilizando las jeringuillas. Igual si cargamos en una jeringuilla una ampolla de fentanilo y usamos la mitad, pues no la tiramos a la basura, lo que sería lo normal para no contaminar a los pacientes, sino que las usamos con otros pacientes. Los postoperatorios inmediatos de las operaciones que hacemos, que son muchas veces amputaciones, operaciones a abdomen abierto, deberíamos usar morfina y tenemos poca morfina, usamos ibuprofeno intravenoso. Así es que estamos pudiendo anestesiar, pero los pacientes pasan mucho dolor. Y nos ha hablado de sus condiciones de trabajo, sin parar, sin comer, sin dormir. Hemos dormido muy poco, especialmente desde hace 5 días, sin parar de trabajar, nos íbamos turnando para descansar. Llegaban muchos heridos, más de lo habitual, muchos niños, mutilados, mujeres, todos civiles, y un trabajo constante en urgencias y en quirófano, sin parar. Y esas condiciones a veces te dejan sin fuerza física y psicológica, que él la va tomando del ejemplo de sus compañeros. Todos mis compañeros han perdido a miembros de su familia, algunos han perdido a todos sus hijos, algunos de ellos han sido secuestrados y torturados por Israel y trabajo con ellos. Todos viven en estos campos de chabolas y por las noches no duermen, bombardean estos campos de desplazados y sus propios hijos pasan mucho miedo y vienen a trabajar por la mañana y no se quejan de la cantidad de trabajo que hay, siempre con una sonrisa hacia el paciente. Ya pueden estar trabajando 24 horas seguidas, que si llegan heridos los siguen atendiendo con este talante enorme de ánimo, y entonces al estar trabajando con ellos a mí me transmiten fortaleza. El drama es tremendo, las cifras también lo son, pero a veces nos anestesian. Pues sí. Y Raúl nos ha ayudado a despertar cuando nos ha contado una noche, un día normal en su hospital. Estábamos operando a una mujer de 35 años que ha sido bombardeada, ha muerto su esposo y sus 5 hijos. Tenía una herida muy grave en el cuello, estaban los cirujanos vasculares operándole la carótida, también tenía una herida muy grave en el abdomen. Ahora acabamos de operar también a una niña de 11 años, se llama Nor, que tenía una perforación intestinal por metralla. Ayer una niña también de unos 5 añitos que había llegado al hospital con parte del intestino fuera del abdomen. También esta mañana un hombre con una doble amputación de piernas y con el abdomen y el tórax perforado por metralla. Esta noche 2 pacientes con fracturas de cráneo abiertas y hemorragia cerebral. Es lo habitual, ¿sabes? Son todo heridas muy graves, mutilantes. Yo nunca había visto nada así, nunca lo volveré a ver, seguro, sobre todo en los niños. Bueno, Francino, pues quien tras escuchar a Raúl no piense que esto es un genocidio, que se lo explique esta noche a sus hijos y compruebe si se le cae o no se le cae la cara de vergüenza. Mira, dentro de unos minutos, a las 8 empieza en la Sala La Riviera, en Madrid, un concierto, Voces por la Humanidad, un concierto solidario con Palestina, donde van a cantar, entre otros, Andrés Suárez, con el que hoy cerramos esta ventana tan especial. Hasta mañana, un beso muy grande y, como siempre, mucho ánimo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La gente quiere que siga atento, me está cambiando hasta la voz. Pero la gente no sabe de ti, pero la gente no entiende. Supongo estarás bien, por aquí todo igual. Aunque no te importe, cada vez me olvido más de ti. Canté con Milanés, grabé un disco en Madrid. Ya no te veo en cualquier cielo gris, ya diferencio colores.
Voy a hacerte una canción que hable en realidad de ti. Voy a ser la habitación donde te miraba al dormir. Voy a hacer de ti solo una canción que será Madrid sin nosotros dos. Háblale de mí a otro como yo. Yo estaré sin ti, tú estarás mejor. Supongo estarás bien, supongo ya de más, supongo olvidarías hasta el nombre